SCT-2-2017 relativa al peso y dimensiones. Mi nombre es Tomás Martínez López del área de normatividad de Canacar. El objetivo y campo de aplicación de esta norma es el establecer las especificaciones de peso, de dimensiones con los que se pueden circular de acuerdo al tipo de camino de la infraestructura nacional. Es decir, es un trinomio inseparable el peso, las dimensiones y el tipo de camino, en los cuales se puede trabajar a los valores permitidos por la regulación de nuestro país. Iniciamos. Bienvenidos al curso de la NOM 012 SCT-2 2017 relativa a peso y dimensiones. El objetivo y campo de aplicación de esta norma es el establecer las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. De esta norma se exceptúan los vehículos tipo grúas de arrastre y arrastre y salvamento, por lo que en el caso de los servicios auxiliares solamente se consideran los vehículos de mensajería y paquetería. Esta norma no aplica a las combinaciones vehiculares. Las combinaciones vehiculares se rigen por la norma 040. Aquí solamente veremos configuraciones vehiculares. Las referencias para esta norma son la norma 08 de la Secretaría de Economía, que es el Sistema General de Unidades de Medida, la norma 067, que son relativas al transporte de mixto, midibus, características y especificaciones, la norma 010, que son los instrumentos para medir, relativo a las pesas, la NOM 068, que son las condiciones físico-mecánicas, la norma 035, que es la norma relativa a la fabricación de remolques y semirremolques, la NOM 040, que es para objetos indivisibles de gran peso y volumen y sus combinaciones vehiculares, la norma 001 de la Secretaría de Seguridad Pública para el número de identificación vehicular, la norma mexicana de 225, que se refiere a las cintas reflejantes, y la norma mexicana de 233, que es para las luces exteriores. Las unidades de medida que se utilizan para peso en el sistema de IGRES son libras, kilogramos en el Sistema General de Unidades de Medida. Las dimensiones son pi y pulgada en el sistema inglés. En el Sistema General de Unidades de Medida son los metros y los centímetros. La potencia en sistema inglés son los caballos, y en el Sistema General de Unidades de Medida son los kilowatts, momento de fuerzas, libra-pie y newton metro. Las definiciones más relevantes de esta norma es la de carro piloto, que se utiliza para los casos en los cuales se obtienen autorizaciones de conectividad, que son vehículos automotores tipo camioneta o sedán de color amarillo con su torreta para advertir a los usuarios del camino de unidades de gran tamaño. El convertidor, que también se le llama el dolly, es el sistema de acoplamiento que le da una articulación a los vehículos tractocamión semirremolque. Su fabricación está de acuerdo con la NOM 035. Existen dos tipos de convertidores, uno de lanza sencilla, que solamente tienen un punto de unión, los de doble lanza, que son los convertidores tipo H, y aquellos que son de quinta baja, que se utilizan en las unidades tipo góndola. El gancho pinzón o de arrastre es el elemento estructural que se fija en la parte trasera del semirremolque o de un camión y que sirve para enganchar el remolque. El remolque es un vehículo con eje delantero giratorio o un semirremolque con convertidor y eje al centro o trasero fijo. No está dotado de medios de propulsión y está destinado a ser jalado por un vehículo automotor o acoplado a un camión o a un tractocamión articulado. La fabricación va en función de la norma 035. Un semirremolque es un vehículo sin eje delantero destinado a ser acoplado a un tractocamión de manera que sea jalado
y parte de su peso sea soportado por este. La fabricación también está en función de la NOM 035. El sistema de ajuste automático de frenos es un dispositivo que mantiene el claro o la carrera de los elementos de fricción respecto de la superficie de frenado. En frenos de tambor el sistema lo componen las matacas autoajustable y en los frenos de disco es parte del caliper de los frenos. La suspensión es el elemento estructural elástico del vehículo que une al eje a la estructura del mismo. La unidad vehicular tipo góndola o madrina es una configuración vehicular destinada al transporte de vehículos sin rodar y que puede ser un camión unitario, un camión remolque, un vehículo que puede estar configurado por un camión y un remolque o por un camión con una quinta baja acopla un semirremolque. También puede ser un tractocamión semirremolque, un tractocamión semirremolque-remolque acoplados con un convertidor o un tractocamión semirremolque acoplado con una quinta baja. La clasificación de acuerdo a su clase va en función de la nomenclatura. La nomenclatura utilizada para el tema de peso y dimensiones son letras mayúsculas seguidas de un número arábigo. La letra mayúscula indica el tipo de vehículo, como lo es aquí la B para autobús, la C para camión, la T para tractocamión, la D para el dolly, CR es un camión remolque, TS, tractocamión semirremolque. El siguiente es tractocamión semirremolque-remolque y tractocamión semirremolque-semirremolque. El número arábigo que las acompañan ya en la práctica, ese número indica el número de ejes de que está compuesta la configuración vehicular. Todas las configuraciones vehiculares deben circular con las luces encendidas. También tenemos ya introducido en esta norma los camiones de 4 ejes. Aquí podemos apreciar 2 vehículos con 4 ejes, 2 giratorios y 2 motrices. El eje retráctil no se autoriza ya más para las configuraciones vehiculares doblemente articuladas. Anteriormente se permitía en el semirremolque, sin embargo, en esta norma ya no se prohíbe utilizar semirremolques de 3 ejes para configuraciones vehiculares doblemente articuladas. El eje retráctil, como se puede apreciar, ahora solamente se utiliza para configuraciones sencillas formadas por un tractocamión semirremolque. Otro tema importante es que no se permite la circulación de una configuración tractocamión semirremolque arrastrando un dolly sin que el dolly lleve enganchado un semirremolque. Y una disposición que existe hoy en día es que los autobuses, camiones unitarios, tractocamión a partir de peso vehicular de 7.257 kilos deberán contar con freno auxiliar. Los autobuses, camiones unitarios, así como las configuraciones camión remolque y articulada sencilla, deben contar con un sistema antibloqueo para frenos. Los camiones unitarios, así como las configuraciones camión remolque y articulada sencilla, deberán contar con cámaras de frenado de doble acción, o sea, de estacionamiento y servicio, en todos sus ejes, excepto el direccional, cuando así esté equipado. Los autobuses deberán contar con cámaras de frenado de doble acción, también de estacionamiento y servicio, en los ejes tractivos, cuando así esté equipado. Para el autobús, camión unitario y las configuraciones camión remolque, articulada sencilla, tractocamión semirremolque, deberán contar con sistema automático de frenos. Las configuraciones camión remolque y tractocamión articulado, o sea, tractocamión semirremolque, deberán contar con espejos auxiliares en la parte delantera ubicados en las salpicaderas, o sea, los guardafangos, y en la cubierta del motor. Dependiendo del diseño de la carrocería o un elemento que permita la reducción de puntos ciegos, para los vehículos con configuraciones cabina sobre motor podrán utilizar espejos auxiliares conforme al diseño del fabricante.
Esto es para aquellos tractocamiones llamados chatos. El camión unitario deberá contar con cintas reflejantes en la carrocería en disposición y ubicación similares a los que establece la norma 35 o la que la sustituya. Los semirremolques y remolques de las configuraciones camión remolque y tractocamión semirremolque deben contar con las cintas reflejantes de conformidad con la norma 035. De la circulación en periodos vacacionales. Aun cuando esto todavía no se lleva a cabo, está establecido en la norma que la Secretaría definirá y publicará en su caso en el Diario Oficial de la Federación las medidas adicionales de seguridad para la circulación que habrán de observar los permisionarios del Servicio Público Federal de Pasaje, Carga o Turismo y Transporte Privado en las carreteras de jurisdicción federal en los días de mayor afluencia vehicular, dentro de los periodos vacacionales y días de descanso obligatorio previamente determinados por la autoridad correspondiente. Este párrafo permanece, sin embargo, aún no se lleva a cabo. Pasando al tema de peso máximo por eje, tenemos que la concentración máxima de carga por daño a pavimentos por eje, de acuerdo al tipo de camino en que se transite, se indican en la tabla A1. Y aquí lo tenemos. Para un eje sencillo de 2 llantas en camino ET/A son 6 toneladas y media, para un camino B 6 toneladas, para un camino C 5 toneladas y media y para un camino D 5 toneladas. Para un eje sencillo de 4 llantas, para un camino ET/A se tienen 11 toneladas, para un B 9 y media, para un C 8 y para un D 7. Para un motriz sencillo de 4 llantas se tiene que son 12 toneladas y media para un camino ET/A, para un B 10 y media, para un C 9 y para un D 8. Motriz doble tándem o de 6 llantas son 17 toneladas y media, 13 en B, 11 y media en C y 11 en D. El doble tándem de 8 llantas son 19 toneladas en ET/A, 15 en B, 13 y media en C y 12 en D. Para el motriz doble o tándem de 8 llantas, que es el más típico, son 21 toneladas en caminos ET/A, 17 en B, 14 y media en C y 13 y media en D. Para el triple o tridem de 12 llantas son 26 y media en ET/A, 22 y media en B, 20 en C y en la D no aplica. Hay que aclarar que el tridem, aunque aquí se marca que es para un camión, eso no se utiliza como tal. Está aquí la referencia de una descarga a pavimento, pero no se utiliza en un camión que tenga tridem. La nomenclatura, como habíamos referido inicialmente, estos valores son aplicados para camión y para tractocamión semirremolque. Aplicando esta tabla, los conceptos de descarga a pavimento, tenemos que para un C3 de 8 llantas es el peso bruto vehicular a partir de la descarga a pavimento. Son para el eje sencillo de 2 llantas son 6 toneladas y media para caminos ET/A. Para el motriz doble tenemos 21 toneladas. Hacemos la suma y obtenemos 27 toneladas y media de peso bruto vehicular para esta configuración vehicular. Recuerden que el peso bruto vehicular es la suma de la tara más la carga. La tara es el vehículo vacío con los tanques de combustible llenos y se le suma la carga, obteniendo entonces el peso bruto vehicular. Para un tractocamión, un T3S12 es un tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes. Tenemos que el peso bruto vehicular, utilizando la descarga a pavimento, es 6 toneladas y media para el eje sencillo de 2 llantas. Para el motriz doble o tándem son 21 toneladas y para el tándem de carga 19 toneladas. Haciendo la suma obtenemos 46 toneladas y media y por lo tanto el peso bruto vehicular son 46 toneladas y media
por caminos ET y A. Para el tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes, el peso bruto vehicular se calcula de la siguiente forma: 6 toneladas y media del eje sencillo de 2 llantas, 21 toneladas del motriz doble, del tándem motriz, y 26 toneladas y media del trídem. Haciendo la suma, obtenemos 54 toneladas, por lo tanto, el peso bruto vehicular es igual a 54 toneladas. Estas configuraciones vehiculares y las similares con un poco de ejes, menos ejes, como sería un T3S1, etc., no requieren cosas adicionales para el tema de peso bruto vehicular. Solamente deben de cumplir con sus condiciones físico-mecánicas que establece la norma 68 y el calendario de verificación, sus emisiones contaminantes de acuerdo al calendario que se publica en el Diario Oficial de la Federación, su carta de porte, su bitácora de horas de servicio del conductor, su licencia y su tarjeta de circulación, que no son condicionantes para el peso bruto vehicular, pero que son requisitos por la regulación aplicable al autotransporte de carga. También se tiene la descarga por eje para el caso de camión remolque, tractocamión semirremolque remolque. Sin embargo, el peso bruto vehicular para estas configuraciones vehiculares se calcula a partir de la fórmula de Puentes, que es la siguiente, que es el peso bruto vehicular es igual al factor 870 que multiplica a la distancia de ejes por el número de ejes, eso dividido entre el número de ejes menos 1, más el factor 3.66 por el número de ejes, le suma el número 11, y haciendo la operación en una configuración vehicular típica, centímetros más, centímetros menos, nos dan estos valores. Realizando las operaciones obtenemos que el peso bruto vehicular es igual a 66.41 toneladas y redondeando tenemos que el peso bruto vehicular es igual a 66.5 toneladas. Entonces, para las configuraciones doblemente articuladas no utilizamos la descarga al pavimento, sino la fórmula de Puentes. La tabla donde está el peso bruto vehicular por tipo de camino es la tabla B1, y aquí tenemos para los autobuses. Para los vehículos de carga tenemos aquí el C3 que hicimos el cálculo, dice C3, número de ejes 3, número de llantas 10. El peso bruto vehicular para un camino ET ya son 27 toneladas y media, que son las que resultaron del cálculo que realizamos en el ejemplo. Se tienen 23 toneladas para caminos tipo B, 20 para caminos C y 18 y media para tipo D. Asimismo, tenemos para el T3S2 46 toneladas y media que obtuvimos, el T3S3 54 toneladas que también ya se calcularon, y para el T3S2R4 66 toneladas y media que se mostraron utilizando la fórmula de Puente. El doblemente articulado no se le permite circular en caminos tipo B, ni C, ni D. Las configuraciones de tractocamión doblemente articulado, el tractocamión semirremolque remolque y tractocamión semirremolque semirremolque, previa autorización expresa emitida por la Secretaría, únicamente podrán circular en caminos tipo ET y A, y por excepción podrán circular en carreteras de menor clasificación con el mismo peso cuando cuenten con su autorización especial de conectividad. Aquí se muestra el engomado con el cual se da la autorización expresa para las configuraciones doblemente articuladas. Se permite que estas configuraciones vehiculares, tractocamión semirremolque y tractocamión semirremolque semirremolque, incrementen el peso bruto vehicular en 1,5 toneladas por cada eje motriz y 1 tonelada por cada eje de carga. Se deben de cumplir
además para estas configuraciones doblemente articulada con las disposiciones de seguridad y control siguientes. Aquí tenemos en la primera columna las configuraciones vehiculares y el primer requisito es contar con el dictamen de condiciones físico-mecánicas y el dictamen de condiciones de baja emisión de contaminantes. Para condiciones físico-mecánicas la debe de portar el tractocamión, el semirremolque, el remolque y el convertidor, o sea, el dolly. Para emisiones contaminantes solamente el tractocamión. La potencia del motor debe de estar en relación a los valores que se muestran aquí. Para el T3S2R4 tenemos que son 430 caballos. El torque debe ser 1650 libras-pie y 46.000 libras de la capacidad de los ejes de tracción. Deben de contar con freno auxiliar de motor, retardador o freno libre de fricción. El convertidor debe estar equipado con doble cadena de seguridad. Deben de contar con sistema ABS en tractocamión, en semirremolque y en remolque. Deben de tener suspensión de aire en todos los ejes excepto el eje direccional. Deben de contar con cámaras de frenado de doble acción, de estacionamiento y de servicio. Deben de contar con el dispositivo regulador de velocidad, que debe ser 80 km por hora, y con cintas reflejantes para delimitar los costados de los semirremolques y remolques. Para vehículos europeos se debe de permitir una variación del 5% en los valores mostrados de potencia y de torque mínimo. Aquí se muestra un dictamen y un engomado de condiciones físico-mecánicas. La suspensión neumática, las cámaras de frenado de doble acción, estacionamiento y de servicio, excepto en el eje direccional, deben de portarlas las configuraciones vehiculares doblemente articulada. El dispositivo regulador de velocidad también debe de contar el tractocamión con él, sus cintas reflejantes en los semirremolques, y deben de contar con un dispositivo localizador llamado GPS por sus siglas en inglés. El convertidor se muestra aquí sus cadenas, doble cadena de seguridad, y debe contar con suspensión neumática. Los requisitos para el tránsito de estas configuraciones vehiculares son 80 km por hora máximo o menos si así lo indica el señalamiento. Deben circular confinados al carril de extrema derecha. Deben circular con luces encendidas permanentemente mediante el sistema electrónico instalado en el vehículo que las encienda al momento de ponerlo en marcha. Deben circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados que les apliquen la presente norma, así como conservar respecto del que va adelante la distancia de seguridad que le garantice su detección oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones climáticas, las del propio vehículo, conforme al reglamento correspondiente. Los conductores de las configuraciones doblemente articuladas deben de tener capacitación, experiencia y su licencia específica, que es la licencia tipo E para Full, la cual debe ser otorgada aprobando un examen específico. Deben portar su bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal con registros de viaje. También deben de aplicar la corresponsabilidad. Entonces, debe de tener un contrato privado entre el usuario y el transportista cuando se trate de transportaciones de carro por entero, donde las partes aceptan la responsabilidad solidaria a efecto de precisar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normatividad, dejando claramente establecido en este contrato y en la carta de porte la ruta asignada, la carga y el peso a bordo vehicular. Y entonces las configuraciones doblemente articuladas que se les permite incrementar 1,5 toneladas por eje motriz y 1 tonelada por eje de carga se tiene para el T3S2R4, que el peso bruto vehicular sería el siguiente. Serían 2 toneladas por el tándem trasero, 2 toneladas por el tándem del dolly
2 toneladas por el tándem del semirremolque y 3 toneladas por el tándem motriz del tractocamión, resultando entonces la suma de 9 más 66.5 igual a 75 toneladas y media de peso bruto vehicular para esta configuración vehicular. Los tractocamiones que se utilicen en estas configuraciones doblemente articuladas deben contar con espejos auxiliares en la parte delantera ubicados en la salpicadera o cubierta del motor, dependiendo del diseño de la carrocería, o un elemento que le permita la reducción de puntos ciegos para los vehículos con configuraciones cabina sobre motor. Podrán utilizar espejos auxiliares conforme al diseño del fabricante. Las configuraciones doblemente articuladas deben estar equipadas con el sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, que reportará como mínimo los siguientes elementos: posición y velocidad, debiéndose prever un respaldo de la información que genere este dispositivo, ¿sí? Información que deberán tener a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal para su consulta. Conforme a los lineamientos que se emitan, sin embargo, los lineamientos aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación. El tractocamión de las configuraciones doblemente articuladas debe contar con freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción. El dolly o convertidor que se utiliza en estas configuraciones, así como los semirremolques y remolques, deben de cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad que se establecen en la norma 035. Asimismo, el convertidor deberá contar con su permiso y placa de identificación vehicular correspondiente. Aún no se establece el programa para otorgarle placas de identificación a los convertidores. El tractocamión de estas configuraciones debe estar gobernado en su velocidad a través de la computadora del motor para restringir sobre la velocidad a un máximo de 80 km por hora. No obstante, deberán observarse los límites que se establecen en los caminos y puentes de jurisdicción federal y los que establece el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Todas estas configuraciones doblemente articuladas deben de contar con un sistema de ajuste automático de frenos. Las especificaciones indicadas en la tabla para configuraciones doblemente articuladas se verificarán por personal autorizado dependiente de la Secretaría en centros de control de peso y dimensiones, instalaciones de las empresas transportistas, usuarios o unidades de verificación autorizadas, debiendo realizar el trámite de modificación de su tarjeta de circulación en la que se asentarán que cumple con dichas especificaciones. Ahí en la tarjeta de circulación se establece la potencia, el torque, la capacidad de los ejes de tracción, el tipo de suspensión, el freno auxiliar, el ABS, y cuando se contrate carro por entero, invariablemente el transportista y el usuario son responsables de que la carga y el vehículo que lo transporta cumplan con el peso y dimensiones establecidas en el reglamento y en esta norma. En cuanto a dimensiones, la primera dimensión que se tiene es el ancho. El ancho máximo autorizado es de 260 metros y se considera la estructura de los vehículos. Se da una tolerancia de 20 centímetros a cada lado para los elementos y aditamentos para el aseguramiento y protección de la carga lateral, lonas, cortinas, cinchos y cadenas, que podrán sobresalir como máximo 8 centímetros de cada lado. Y exclusivamente para el caso de los vehículos en configuración con cabina sobre motor, o sea los chatos, el ancho máximo, incluyendo los espejos, no deberá rebasar los 3 metros. Entonces, la primera dimensión es el ancho y son 2,60. La altura.
La segunda dimensión, la altura máxima autorizada para todas las clases de vehículos que transitan en diferentes tipos de camino es de 4,25 metros. Los 4,25 metros se consideran del piso a la parte más alta, sea la estructura del vehículo o sea la carga que en ese momento lleva. El máximo son 4 metros con 25 centímetros. Ahora bien, tomando en cuenta el gálibo de los puentes, los túneles, se puede dar una tolerancia hasta de 25 centímetros, llegando a 4,50 metros de altura, siempre y cuando se tramite una autorización especial para la altura. Esta autorización se tramita en el Centro Metropolitano de la Ciudad de México. La longitud para los camiones y las configuraciones vehiculares se muestra en la tabla C2, y para los camiones la longitud en caminos CT ya son 14 metros, para B 14 metros, para C 14 y para un camino D 12 metros y medio. Para un camión remolque, en un camino ET ya se permiten 31 metros de longitud, 28 y medio en caminos B, no se permiten en caminos C ni en caminos D. Para tractocamión con semirremolque, se permiten 23 metros de longitud en caminos ET y A, 20, 80 en caminos B y en caminos C. No está autorizado para caminos tipo D. Para los doblemente articulados, la longitud máxima permitida son 31 metros y no se les permite circular por otro tipo de caminos. Sin embargo, previo a su autorización expresa, o sea, su engomado, que deben de traer los doblemente articulados, pueden, por excepción, circular en carreteras de menor clasificación con las mismas dimensiones, siempre y cuando cuenten con su autorización especial de conectividad. En longitudes, para el tractocamión semirremolque son 23 metros, y esto significa que es para que las cajas de 53 pies y semirremolques de todo tipo de 53 pies pueden circular en caminos tipo ET y A. Es decir, un semirremolque de 53 pies solamente puede enganchar un tracto y circular en caminos tipo ET y A. Se permiten 30 centímetros adicionales al largo máximo autorizado, señalado en la tabla C2, siempre y cuando el semirremolque cuente con un largo de hasta 16,16 metros, o sea, 53 pies. Entonces, a esta configuración vehicular se le da una tolerancia de 30 centímetros y puede alcanzar 23,23 metros. Estos semirremolques que de 53 pies deben de portar un letrero en la parte posterior que diga precaución al rebasar, en fondo naranja reflejante y letras negras. Para caminos tipo B se autoriza una longitud de 20-80. Esto significa que las cajas y semirremolques de 48 pies acoplados al tractocamión pueden circular en este tipo de caminos. Entonces, un semirremolque de 48 pies podrá circular y trabajar libremente en un camino tipo B, siempre y cuando el peso bruto vehicular para este tipo de camino no se rebase. En el momento que se rebase el peso bruto vehicular para este tipo de caminos, tendrá que circular por un camino tipo ET y A, sin que se rebasen los límites para ese tipo de caminos. Para un camino tipo C, el largo máximo autorizado son 18,50 metros para un tractocamión semirremolque. Y para un camino D no se permite la circulación de una configuración articulada. Para los doblemente articulados se permiten 50 centímetros adicionales al largo máximo autorizado, siempre y cuando cada uno de los semirremolques no rebase 40 pies.
en Sistema General de Unidades de Medida 12.19 metros. Para circular en un camino de menor clasificación deben de contar con su autorización correspondiente. Dentro de esta longitud máxima de 31 metros para estas configuraciones doblemente articuladas, no se permite el acoplamiento de semirremolques o remolques con longitudes mayores a 12.19 metros, o sea 40 pies. En el caso del semirremolque, este largo no incluye la longitud de la lanza del convertidor ni la quinta baja según corresponda. Por excepción, dentro de esta longitud de 31 metros a que se refiere la tabla 2, se permite el acoplamiento de semirremolques o remolques con longitudes de hasta 42 pies, o sea 12.81 metros, para carreteras tipo ET y A. Para transitar en un camino tipo B deberá contar con la autorización especial para utilizar un camino de menor clasificación. En el caso del semirremolque, este largo no incluye la longitud de la lanza del convertidor, ni la quinta baja según corresponda. Dentro de la longitud de 31 metros de largo y 28.50 de la tabla C2, para las configuraciones camión con remolque, no se permite el acoplamiento de semirremolques o remolques con longitudes mayores a 45 pies, o sea 13.70 metros. Y todos deberán portar en la parte posterior del segundo semirremolque o remolque un letrero fijo, que puede ser rótulo o calcomanía, con dimensiones mínimas de 80 por 60 centímetros y una leyenda: precaución, doble semirremolque, en fondo naranja reflejante y letras negras. Para las configuraciones vehiculares tractocamión con semirremolque que transportan tubos, varillas, láminas, postes y perfiles en plataformas, se permiten hasta 250 metros de carga sobresaliente en la parte posterior del semirremolque de la configuración cuando transiten por caminos T, A, B y C, siempre y cuando la longitud de la carga sobresaliente más el largo de la plataforma no excedan de 48 pies, o sea 14.63 metros, ni sobrepasen las dimensiones máximas permitidas por tipo de carretera para la configuración vehicular. Para las configuraciones vehiculares de tractocamión con semirremolque, camión remolque y tractocamión doblemente articulado, mencionadas en el párrafo 6217, a los cuales se les permite transportar carga sobresaliente, deberán cumplir con los indicadores de peligro para carga sobresaliente que se establecen en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal. En lo que es la infraestructura, el máximo peso y dimensiones debe de circular por los ejes de transporte, como se muestran en este esquema, para recorrer todo el Golfo de México. Tenemos carreteras ET y A que pueden llegar desde Yucatán y llegar hasta Matamoros. En el caso del Pacífico, desde la Ciudad de México, llegar hasta Tijuana y bajar por toda la península de Baja California. Para las configuraciones vehiculares que requieren utilizar un camino de menor clasificación para llegar o salir de una planta productora o centros logísticos y de transferencia, o utilizar un camino de menor clasificación cuando no estén conectados dos ejes o tramos de un mismo eje, o bien para entrar o salir de las instalaciones del permisionario, deberán cumplir las condiciones siguientes. El usuario transportista de carga consolidada que requiere entrar o salir de una planta productora o centro logístico y o de transferencia ubicadas en caminos de menor clasificación, cuya ruta se complemente en su mayoría por caminos tipo ET y A, deberá obtener la autorización especial de conectividad en cumplimiento de las condiciones de tránsito y seguridad
bajo las cuales se pueden utilizar los tramos de menor especificación, previstas en la presente norma, a efecto de poder transitar con vehículos o configuraciones vehiculares cuyo peso y o dimensiones máximos estén autorizados para caminos ET y A. Se permitirá la circulación de los vehículos o configuraciones vehiculares en un camino tipo B con el peso bruto vehicular autorizado para un camino tipo ET y A en ambas direcciones, siempre y cuando la longitud recorrida en cada dirección no sea mayor a 50 kilómetros, previa obtención de la autorización especial de conectividad cuando no estén conectados dos ejes o tramos de un mismo eje. Es decir, para conectar dos ejes de transporte se pueden utilizar un camino de menor especificación tipo B que no se rebasen los 50 kilómetros, o en un camino de especificaciones ET o A y que tenga un tramo de camino tipo B, se tramita esta autorización de conectividad siempre y cuando ese tramo que conecte, que forme parte del mismo eje, no rebase los 50 kilómetros. Para obtener la autorización especial de conectividad del usuario o transportista de carga consolidada, debe formular su solicitud de acuerdo al formato que está establecido en el Diario Oficial de la Federación y tramitarlo en el Centro Metropolitano de la Ciudad de México. La Secretaría resolverá en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que no emita la resolución en el plazo señalado, se entenderá en sentido negativo. La vigencia de las autorizaciones de conectividad otorgadas será de 3 años a partir de su emisión, y la Secretaría publicará en su página de internet las autorizaciones que se otorguen e integrará una base de datos para consulta del público en general y para que puedan ser utilizadas por el personal de vigilancia, verificación e inspección de la Secretaría y de la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal. Durante el tránsito se deberá llevar en el vehículo la carta de porte o nota de embarque para el caso de transporte privado. Deberán circular confinado al carril de extrema derecha, excepto en rebase. Deberán usar la bitácora de horas de servicio donde se registren las horas de conducción semanal con registros por viaje. Para el caso de tractocamiones, semirremolques y tractocamión doblemente articulado que transiten por carreteras sinuosas, deberán observar que los otros usuarios del camino circulen con seguridad, además de hacer alto total en un espacio apropiado para permitir el tránsito de los otros vehículos. Para evitar accidentes ocasionados por derrape o deslizamiento lateral del vehículo con carga y preservar la seguridad de los usuarios de los caminos durante su tránsito en zonas de tramos sinuosos donde existan condiciones climatológicas adversas, la transportación debe continuar su circulación hasta un sitio seguro y estable y permanecer ahí hasta que las condiciones atmosféricas sean favorables para continuar su traslado. En las disposiciones de seguridad, la tabla D indica la velocidad máxima en kilómetros por hora por tipo de carretera, por tipo de vehículo o configuración vehicular. Para un camión, la velocidad deberá ser de 70 kilómetros por hora en caminos tipo B. Para un camión remolque, de 50 kilómetros por hora en caminos tipo B. Para tractocamión con semirremolque, 60 kilómetros por hora en caminos tipo B. Para los doblemente articulados, 50 kilómetros por hora en caminos tipo B. Para C, 40 kilómetros por hora y para D, 30 kilómetros por hora. Deberán mantener las luces encendidas en los caminos de menor especificación. Deberán circular con 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados que les aplique la presente norma, así como conservar respecto del que va adelante la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones climáticas y las del propio vehículo,
conforme al reglamento correspondiente. No se podrá circular en convoy con otros vehículos que circulen al amparo de la autorización de conectividad. La configuración vehicular durante la circulación en los caminos de menor clasificación deberán cumplir con las siguientes disposiciones de señalamiento. El camión deberá circular con las luces blancas o ámbar de destello en la parte superior encendidas, con cintas reflejantes rojo y blanco y luces blancas y rojas que demarquen los costados y gálibos del camión. Para tractocamión con semirremolque, las luces blancas o ámbar de destello en la parte superior encendidas, cintas reflejantes rojo, blanco y luces blancas y o rojas que demarquen los costados y gálibos del camión. Para un camión remolque, también sus luces blancas o ámbar de destello, las cintas reflejantes en los costados y o las luces rojas. Para los doblemente articulados, luces blancas o ámbar de destello en la parte superior encendidas, las cintas reflejantes o las luces rojas en los costados y gálibos del camión. En el caso de circular por un camino tipo C, los doblemente articulados deberán contar con 2 torretas, luces blancas o ámbar de destello en la parte superior encendidas y las cintas reflejantes. La norma también contiene vehículos y configuraciones especiales. Las primeras son las mancuernas, cuatricuernas y tricuernas, que son los vehículos que se muestran en esta imagen y es cuando se transportan camiones o tractocamiones nuevos de su lugar de origen hacia los distribuidores. Estos deben circular exclusivamente en caminos CT y A. Las empresas deben registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones, deben demostrar que cuentan con el equipo técnico y personal capacitado para el ensamble seguro de estas configuraciones y deben notificar las rutas utilizadas para este tipo de transporte. Deben informar sobre los traslados realizados, deben habilitar de frenos en todos los ejes que tengan contacto con la superficie del rodamiento, deben portar indicadores de peligro para carga sobresaliente posterior, así como luces de marcadoras y de frenado en el último vehículo de la configuración, y deben portar sus placas de traslado en cada uno de los vehículos que conformen la configuración. Los vehículos vocacionales son aquellos, en este caso, dedicados prácticamente a la industria del concreto, no está limitado a eso. Sin embargo, hoy en día solamente vehículos vocacionales C3, C4 son los utilizados en la industria del concreto. Deben notificar las rutas que se utilizan para este tipo de transporte, al menos con un día hábil de anticipación, y dicho aviso puede realizarse por servicio u obra determinada según sea el caso. Deben informar sobre los servicios prestados con este tipo de vehículos. El vehículo vocacional de 3 ejes debe contar con un eje delantero, que es el direccional, y los 2 motrices traseros. Para el eje direccional se autoriza un peso máximo de 9 toneladas y hasta 22 toneladas en el eje motriz doble o tándem. El largo máximo autorizado es de 14 metros. Para el vehículo C4, que es un camión de 4 ejes, deben de contar con 2 ejes delanteros, ambos direccionales, y 2 ejes traseros, ambos motrices, o sea, 2 y 2. No puede haber un camión de 4 ejes con un eje direccional y 3 ejes traseros, que sería un trídem. Eso no está permitido. Para vehículos con 2 ejes direccionales se autoriza un peso máximo de 9 toneladas para cada uno de ellos y hasta 22 toneladas en el eje motriz doble o tándem. El largo máximo debe ser hasta 14 metros. Los vehículos tipo góndola o madrina son aquellos formados por camión remolque o por tractocamión semirremolque o tractocamión semirremolque que transportan
autos nuevos sin rodar. Estos deben de transitar por caminos CT, A y B. Se les permite 1 metro de carga sobresaliente en la parte posterior del último semirremolque o remolque de la configuración, siempre y cuando el vehículo sin carga no rebase el largo máximo autorizado por tipo de vehículo y camino a que se refiere la tabla C2. Cuando se trate de carga sobresaliente en la parte superior frontal de la configuración tipo góndola o madrina, se permite 1 metro sobresaliente siempre y cuando no se rebase la longitud máxima permitida por tipo de vehículo y de carretera, y además el vehículo sin carga no rebase el largo máximo autorizada por tipo de vehículo y camino a que se refiere la tabla C2. Para las configuraciones vehiculares de tractocamión con semirremolque, camión remolque y tractocamión doblemente articulado, mencionadas en el punto 6531, a los cuales se les permite transportar carga sobresaliente, deberán cumplir con los indicadores de peligro para carga sobresaliente que se establecen en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal. Para las configuraciones vehiculares que trasladan automóviles sin rodar, que requieran utilizar un camino de menor clasificación para llegar o salir o entregar su mercancía, por excepción, se les autorizará su circulación en los términos establecidos en el numeral 6.4, fracción 1. O sea, deberán obtener su autorización de conectividad. Para las configuraciones camión con remolque, tipo góndola o madrina, se permite el acoplamiento de semirremolques o remolques con longitudes de hasta 48 pies, o sea 14.63 metros. Siempre que su longitud total máxima sea de 28.50 y el largo de la lanza no deberá rebasar un máximo de 1 metro con 52 centímetros, o sea 5 pies. En el caso del remolque y del semirremolque con una lanza, la longitud de la lanza no se considera en el largo del vehículo. En el capítulo de fabricación e importación nos dice que la fabricación y la importación de los vehículos deberán apegarse, en el caso de peso y dimensiones, a lo establecido por esta norma. La vigilancia está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los centros fijos de verificación de peso y dimensiones y en los puntos automatizados de control de peso y dimensiones, donde por medio de sistemas de pesaje electrónico y medición de dimensión de los vehículos y configuraciones en circulación, se verifique que cumple con el peso y dimensiones máximos autorizados por tipo de vehículo y camino que se establecen en la presente norma. La Policía Federal también son dependencia que puede verificar el peso y dimensiones en cualquier punto de los caminos y puentes de jurisdicción federal. El procedimiento de evaluación de la conformidad establece los criterios para determinar las dimensiones y el peso, establece los requisitos cuando se utilice la llanta superancha, la X1, establece las especificaciones para los deflectores de viento, cualquiera que sea su ubicación en los remolques o semirremolques, y deberán ser considerados como parte de la estructura sólida. También establece los requisitos para la carga sobresaliente en la parte frontal y posterior, y no se permite el tractocamión arrastrando únicamente un convertidor, o sea, un dolly. No se puede enganchar un dolly al tractocamión y andar circulando en las carreteras de esa forma. El procedimiento de evaluación de la conformidad también establece el personal que está autorizado por la Policía Federal, la Secretaría de Comunicaciones, y se menciona también la participación de los observadores. Se establece también la metodología de los sistemas de medición, cómo se lleva a cabo la medición del peso bruto vehicular de los centros de pesaje o por medio de la carta de porte.
Establece también la forma en la cual se puede llevar a cabo la autorregulación y también menciona que el procedimiento de medición está a disposición de las organizaciones. En la metodología, los sistemas de medición deben ser verificados anualmente en los laboratorios de verificación y calibración acreditados o dependencias responsables según corresponda, sin perjuicio de hacerlo en un plazo menor cuando por su desempeño de trabajo así lo requieran o cuando haya sospechas y o denuncias de mal funcionamiento. Es decir, el sistema con el cual se pesan los vehículos y configuraciones vehiculares o el instrumento con el cual se mide la longitud o la altura o el ancho de las configuraciones vehiculares deberán estar calibrados por un laboratorio de calibración acreditado y aprobado. Se debe contar con la aprobación del modelo o prototipo y con su dictamen de verificación vigente expedido por la Profeco o por las unidades de verificación acreditadas y aprobadas y con informe de calibración emitido por los laboratorios de calibración cuando así se aplique. O sea, todo instrumento de medición que se utilice para verificar el peso y las dimensiones deberá estar con su informe de calibración. En todos los casos, las básculas fijas para el control de peso deben de verificarse en el sitio donde se utilicen. Para las básculas móviles, dicha verificación podrá efectuarse además en el lugar donde se utilicen o se encuentre para su resguardo. Y deben tener el procedimiento de medición de peso y dimensiones en el sitio donde se verifiquen, de acuerdo a lo que determina la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y el cual estará a disposición de las asociaciones u organizaciones de transportistas en caso de requerirse. La norma contiene transitorios que ya se llevaron a cabo, y el primero es que entre en vigor en 60 días naturales después de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. La norma se publicó en el 2017, entonces pues esto ya se llevó a cabo. Para la definición y previo a la publicación de las medidas de seguridad a que hace referencia el numeral 531, estas deberán ser evaluadas en el seno del subcomité número 2 de especificaciones de vehículos, partes, componentes y elementos de identificación que se refieren al criterio de establecer una restricción vehicular cuando así se determine en los días de mayor afluencia en los periodos vacacionales. Sin embargo, pues todavía no se determina nada al respecto. El transitorio tercero nos dice que se contará con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la norma para establecer las acciones y mecanismos que permitan a los permisionarios tramitar la autorización expresa de circulación del tracto camión doblemente articulado. Concluida esta etapa, los permisionarios tendrán un plazo de 90 días naturales para concluir este trámite. Estos trámites ya se llevaron a cabo y se están llevando a cabo todavía para las configuraciones doblemente articuladas para obtener sus engomados y sus autorizaciones respectivas. El cuarto transitorio menciona que en un término de 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta norma, la Secretaría emitirá los lineamientos a que hace referencia el numeral 61224 de esta norma, referente al sistema de posicionamiento global. Sin embargo, este lineamiento aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Las especificaciones a que hace referencia en los numerales 526, 27, 28, 29 y 210 serán exigibles para aquellos autobuses, camiones unitarios, así como los vehículos de las configuraciones camión remolque, articulada sencilla, fabricados en territorio nacional o vehículos importados que se registren por primera vez en el Servicio de Autotransporte Federal o Transporte Privado a partir del 1 de enero de 2019. Es decir, todos los camiones remolque y los tractocamiones con semirremolque ya deben de cumplir
con estos párrafos a partir de enero de este año. El transitorio sexto nos dice que las especificaciones a que se refiere el numeral 61221, exclusivamente las relacionadas con motor electrónico, torque, capacidad de los ejes de tracción, serán exigibles para los tractocamiones doblemente articulados a partir del primer año de entrada de la presente norma, siempre que estos se ajusten al peso bruto vehicular máximo autorizado mostrados en las tablas B2. Es decir, todos los tractocamiones de las configuraciones vehiculares doblemente articuladas deberán contar en sus tarjetas de circulación con estos datos que se mencionan en este transitorio. El transitorio séptimo nos dice que los autobuses, camiones unitarios y configuraciones de tractocamión articulado y doblemente articulado que ingresen al autotransporte federal o transporte privado a partir del 1 de enero de 2019 deberán circular por los caminos y puentes de jurisdicción federal con las luces encendidas permanentemente de conformidad con la norma mexicana NMXD 233 o la que la sustituya. Es decir, las luces deberán cumplir con los requisitos que establece de fabricación que establece esta norma mexicana. El transitorio octavo nos dice que las autorizaciones de conectividad otorgadas conforme a la norma 12 del 2008 continuarán vigentes hasta el término de su vigencia plasmada en dicha autorización. El noveno nos dice que las autorizaciones especiales de conectividad emitidas conforme a la norma 12 del 2014 continúan vigentes hasta el término de su vigencia plasmada en dicha autorización. Con esto se concluye la norma oficial mexicana 012 y pues gracias por su atención. Concluyendo lo visto en este curso de la norma oficial mexicana 012 relativa al peso y dimensiones, podemos decir que se observó la forma en la que se determina el peso bruto vehicular en base a la descarga a pavimento para los camiones y para los tractocamiones con semirremolque, y que el peso bruto vehicular para las configuraciones doblemente articuladas está basado en la forma de puentes. Como se pudo apreciar, las configuraciones doblemente articuladas requieren de más especificaciones de seguridad que deben cumplir para su circulación y solamente se les permite circular en caminos de alta especificación geométrica como son las carreteras tipo ET y carreteras tipo A. También se explicó la forma en que se determinan las dimensiones, el ancho, el alto y la longitud, y la forma en que deben de solicitarse las autorizaciones de conectividad, los requisitos que se deben de cumplir una vez que ya se tiene una autorización de conectividad. Y finalmente se mencionaron los requisitos de metrología que deben de cumplir los instrumentos que se utilicen para pesar y para medir las configuraciones